Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de Pedagogía Crítica de las Diferencias. Nos encontramos hoy una vez más para continuar analizando, develando quizás algunos conceptos, teorías, discursos en relación al sistema educativo que lo conforman y también que atraviesan a los individuos que son parte de él. Así que por eso el día de hoy vamos a finalizar con la unidad número 2, que en nuestro programa de cátedra aparece titulada como Discursos de las Diferencias, y por esa razón en el primer encuentro de esta unidad número 2 analizamos los discursos en relación a la diversidad, la igualdad, la exclusión, la inclusión, y continuamos ese recorrido en el encuentro número 2 analizando el concepto de multiculturalismo desde CISEC. También develamos algunas cuestiones en torno al discurso de la tolerancia y cómo este se ve influenciado por el capitalismo y la globalización. Así que por eso hoy finalmente vamos desde la cultura, a analizar dos teorías que también giran en torno al sistema escolar, que son el neodarwinismo y el neomalthusianismo, y además su relación con las pedagogías de la resiliencia, que deberían ser quizás, desde la pedagogía crítica, aquellas que guíen nuestra práctica docente. Así que por eso vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy. En la unidad número 1 analizamos las relaciones de poder, lo hegemónico, y cómo esto impacta en la cultura. Así que vamos a retomar un poco esa definición de Gramsci, que tenía que ver con la cultura como una manifestación o práctica humana que conduce a la creación de significados, ideas, valores, principios que hacen a una comunidad, que forman parte de ella. Además, también es tomada como las formas de percibir, pensar y actuar de esas comunidades. Habíamos entendido entonces que la cultura era un espacio dinámico, abierto, cambiante, y que desde esa postura debíamos entender al sistema escolar. Ahora bien, el día de hoy vamos a guiar este encuentro a través de la bibliografía obligatoria. Son dos textos, el primero se llama De la diversidad en la escuela a la escuela de la diversidad, de Ducharsky, y que en este texto aparece la definición que vemos en pantalla. Esta autora toma a la escuela como una institución cuyo objetivo es la distribución de la cultura. Esa cultura que analizamos recién, que tiene que ver con un espacio dinámico abierto, que tiene que ver con formas de pensar, actuar, pero por sobre todo que tiene que ver con significaciones, con significados, con representaciones de una comunidad. Entonces, la autora, y en esta clase del día de hoy, vamos a tomar a la escuela como un espacio de negociación de las diferencias, ¿sí? Es la escuela entonces, el conjunto, es el reflejo de ese conjunto de significaciones. La escuela se ocupa de distribuir las significaciones, las representaciones de una comunidad. Y por lo tanto, debe abrir las puertas a la zona de diálogo hacia nuevas representaciones y nuevos significados. Si no hay diferencias, si no hay negociación de las diferencias, entonces no hay reproducción de nuevos significados. Y por lo tanto, la escuela gira en torno a las mismas significaciones y a una sola forma de significar. Y eso es en realidad lo que la autora establece, que no hay una sola forma de ver el mundo, no hay una sola realidad, no hay una sola significación. Hay movimiento, hay multiplicidad de significaciones, hay diferencias. Y por lo tanto, entonces, lo que plantearemos el día de hoy es que es necesario que en estas diferencias se abran puertas a la interculturalidad, a estos particularismos, a estas diferencias, que deben ser puestas en diálogo, que deben dialogar, interactuar, que deben interpretarse, interpelarse entre ellas. Por eso es tan imprescindible comenzar desde este punto de vista. La escuela como un espacio que debería ser un lugar de negociación de las diferencias. ¿Sí? Ahora bien, es necesario que ese derecho
a universalizar, o en realidad la universalización del derecho a interpretar, a interpelar, a dialogar entre diferencias, es necesario que aparezca en la escuela. Sin embargo, aparecen estas dos teorías, el neodarwinismo y el neomalthusianismo, que enunciarán algunas cuestiones que quizás de un punto de vista se contraponen a esta negociación de las diferencias. Y vamos a ver a continuación por qué. El neodarwinismo, podríamos sintetizar los enunciados del neodarwinismo muy brevemente, en esta pequeña definición que vemos en pantalla. Los organismos producen menos descendientes de los que pueden sobrevivir. Entonces, los cambios genéticos, las mutaciones, el aislamiento poblacional y la selección natural dan origen a la especiación. Si el neodarwinismo toma algunas conceptualizaciones en torno a la teoría original de Darwin de las especies, y va a establecer, en contraposición a lo que establecía Darwin, que el único quizás mecanismo de evolución es la selección natural. Entonces, por un lado, tenemos esta teoría que establece que en una sociedad, en una comunidad, sobreviven aquellos que son enfrentados a esta selección natural y que pueden adaptarse. En relación a esta teoría, quizás muy interconectadas, aparece el neomalthusianismo, ¿sí? Que toma aportes de Malthus, el creador de la teoría malthusianista, y vamos a repasar un poco de qué se trataba esta teoría para adentrarnos en el neomalthusianismo. Malthus establecía que la población crece mucho más exponencialmente que la producción de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando fue enunciada esta teoría, la producción de alimentos agrícola no era industrial, y por lo tanto no había capacidad de megaproducciones de alimentos. Y entonces la población crecía mientras que la producción de alimentos decrecía. Por lo tanto, Malthus establece que es necesario que la población deje de crecer y los alimentos comiencen a aumentarse. La producción de alimentos agrícolas comienza a aumentarse. Y la solución que él propone en ese entonces es, bueno, que aparezca una guerra, una peste, enfermedades, que a esas comunidades las disminuya en número para que así los alimentos alcancen. Ahora bien, el neomalthusianismo toma otro punto de vista en relación a la solución que propone. Porque el neomalthusianismo sigue pensando que la pobreza es un problema, que la situación económica de los pobres genera más aumento de fertilidad. Entonces proponen esta toma de conciencia social y poblacional para solucionar este aumento de población, valga la redundancia. Entonces van a diferenciar entre sexualidad y reproducción, van a defender la maternidad libre, la liberación femenina, la liberación sexual, la procreación consciente, todo esto con el fin de disminuir la población y disminuir la pobreza, porque claro, para esta teoría, los pobres constituyen un problema. Entonces, en diferentes momentos de la historia, estas teorías, específicamente la neomalthusianista, estuvo asociada, por ejemplo, a ideas fascistas, luego a ideas en torno a la superpoblación, posteriormente, y casi que actualmente, también a ideas ecologistas. Entonces, ambas teorías, tanto el neodarwinismo, que establece que el único mecanismo de evolución es la selección natural, y el neomalthusianismo, que establece que la pobreza es un problema que hay que solucionar a través de menos cantidad de población, estas dos teorías van a aparecer en el sistema escolar, y son quizás dos ideas a las que la pedagogía de la resiliencia propone otra solución. Y vamos a ver a continuación por qué. La pedagogía de la resiliencia, entonces, tiene que ver con principalmente el concepto de resiliencia, que tiene
que está muy relacionada con la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos y adaptarnos con éxito frente a las adversidades de la vida, en mayor o menor medida. Permite justamente esta reconstrucción de lo perdido, de lo abandonado, de lo duelado, y en ese sentido es que aparece, como decíamos recién, la pedagogía de la resiliencia. En educación deberemos nosotros, los educadores, trabajar para que los alumnos, los estudiantes, mejor dicho, accedan a las significaciones y las representaciones que no tienen que ver solamente con un punto de vista de la realidad, que puedan acceder a diferentes herramientas, a diferentes formas de posicionarse frente al mundo para adquirir esa capacidad de resiliencia, que se conviertan en resilientes y que puedan afrontar entonces a la vida cotidiana como un proceso inconcluso. Y en este sentido es que vamos a muy brevemente tomar algunas cuestiones que desarrolla la autora del segundo texto de la bibliografía obligatoria. Ella hace un recorrido, ustedes tienen el capítulo 3 y capítulo 4 para leer, y ambos tienen que ver con la historia de la escuela y qué sucede con la escuela hoy. En este sentido, la autora hace un recorrido en relación a las teorías pedagógicas. Comienza en primer lugar analizando las teorías del consenso, ¿sí? Esas teorías que de alguna forma tienen confianza en el futuro, en el progreso. Luego analiza las teorías del conflicto, que tienen que ver con la educación como un proceso propio de las sociedades donde existen relaciones de poder, pero no llega a ver a la escuela, estas teorías no las llegan a tomar justamente como un lugar de reproducción de poder, y que es necesario develar esas relaciones hegemónicas dentro del sistema escolar. Y finalmente va a desarrollar las nuevas pedagogías, ¿sí? Que reconocen a la escuela como un espacio de resistencia, de participación, de construcción, y dentro de ellas se enmarca entonces la pedagogía de la resiliencia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la autora va a tomar a los docentes, a nosotros, nosotras, como intelectuales constructores de un mundo, ideas, representaciones, significados opuestos a lo hegemónico, que pueden generar esa negociación de significados y representaciones, esa negociación de las diferencias. Entonces, en relación a las teorías que habíamos analizado recién, el concepto de resiliencia y una educación resiliente y estudiantes resilientes que logran adaptarse a la vida cotidiana como algo inconcluso, demuestra que no hay determinismos genéticos, que no hay cosas, no hay selección natural que establezcan esta capacidad, sino que va a depender del respeto, la aceptación del derecho y la negociación de las diferencias. Así que por eso les dejamos esta última imagen en pantalla para que continúen pensando acerca de cómo debería ser nuestra práctica docente y desde qué lugar la vamos a tomar, a enfrentar, a desarrollar. Así que los invitamos también, finalmente, para finalizar este encuentro, a participar del foro en el que tienen un video para observar, y deberán relacionar entonces estas dos teorías que analizamos el día de hoy con esta cuestión de la igualdad en educación. ¿En qué sentido pensamos la igualdad? ¿En qué sentido es necesaria o no es necesaria? ¿O en qué sentido son necesarias también las diferencias? Así que nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Saludos.